Desde hoy los vuelos son un servicio esencial. Ya vamos a hablar del tema presupuesto. Federico, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Esto, pregunta así, vamos a aprovechar todo el tiempo lo mejor que se pueda. ¿Se puede aplicar esto? Determinación política clara. Bueno, es la ley, ¿no? O sea, el Código Aerocomercial fue modificado por el presidente Milei. En su artículo segundo declara el comercio aerocomercial como un servicio esencial. Hoy a la mañana se publicó la reglamentación de ese artículo que básicamente establece el procedimiento que va a ocurrir cuando alguna compañía en el segmento aerocomercial quiera hacer una huelga, que es que la empresa tiene que informar con 5 días de anticipación. Hay un periodo de 24 horas donde la empresa se arma una comisión. Se arma una comisión, tienen que ahí decidir cómo continuar el servicio, que tiene que tener un mínimo del 50% de continuidad. ¿El secretario 50... de Trabajo? No. Primero la empresa con los trabajadores tienen que armar su plan. Su plan, y se lo dan. De cómo van a satisfacer el servicio esencial. Ese plan tiene que respetar como mínimo un 50% de las frecuencias, con especial atención a los lugares donde tienen un único servicio, ¿correcto? Eso hay que mantenerlo. Y si no se ponen de acuerdo en ese plan, eso sí pasa al secretario de Trabajo y el secretario de Trabajo dictamina cómo va a ser el cumplimiento de ese 50% durante la huelga. ¿Con qué sanciones? Buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Con qué Luis? sanciones? Bueno, las que corresponden a cualquier incumplimiento respecto a un servicio esencial. Hasta pérdida de la personería gremial, asumo. O sea, irán creyendo, como suelen ser las sanciones laborales, hasta la pérdida de la personería gremial. Sí, digamos lo que sea estándar en esas situaciones. Vamos a... Acá yo tengo esto del pasaje de personal. ¿Y no mostraste todo? No, pero porque lo quería aprovechar contigo. Comisiones prolongadas. Personal en comisión por 30 días o más fuera de su base puede solicitar 2 pasajes gratuitos por cada periodo. Para familiares o un acompañante con plaza confirmada. No, pero escucha esto. Vacaciones solo pagan los impuestos. O sea, la familia de un empleado de aerolínea se va de vacaciones, pagan solo los impuestos. Pero, mira esto. Digo, me sonrío porque voy a lo que dice Luis, ¿no? O sea, si vos sos una empresa privada y querés regalarle a tus empleados y darles tu promoción, fenómeno, me parece espectacular, genial. Pero ahora, si lo vas a hacer a costa del contribuyente, claro, si sos una empresa que digamos, pierde una dinero. cosa que casi, te diría, es escandalosa y casi como que da... Uno no entiende cómo realmente le da la cara, te tengo que decir. O ser sincero y decir... Pero ¿qué te digo? Los jubilados de aerolíneas tienen pasajes ilimitados, pagando solo el 10%. ¿Jubilados? Ilimitados. Acá está, Entonces, pasaje con pago del 10%, sujeto a espacio, cantidad ilimitada para titular y acompañante. La clase y la vigencia depende del cargo o categoría del titular antes de jubilarse. yo lo que digo es, digamos, porque hay empresas públicas y empresas públicas. Si vos le decís a Ferrocarriles Argentinos, no te podés tener aumentos salariales, ¿qué te va a decir el presidente de Ferrocarriles? Dice, bueno, déjame poner la tarifa que yo quiera poner. Se puede entender, ¿correcto? Que le cueste llegar a un equilibrio si el gobierno le está diciendo a su vez, quiero que la tarifa sea baja. Ahora, Aerolíneas puede cobrar el precio que quiere. Trabaja en un mercado totalmente competitivo, o sea, puede manejar su política comercial. Entonces, no puede, digamos, si decide manejar esa política comercial generando un déficit, no puede, para generar y fomentar y pagar estos beneficios, no puede venir a pedirle al contribuyente. Entonces, por eso el gobierno dice, por eso dice Viró, sí, es muy duro. ¿Pero por qué es muy duro? Porque no le podemos pedir al contribuyente, porque te hago un pequeño twist a lo que vos dijiste, Luis, que es lo siguiente. El dueño de esta empresa, en realidad ni siquiera es el Estado. Son todos los argentinos, entonces son todos los argentinos los que están pagando estos privilegios. Entonces el gobierno dice, no señores, para pagar estos privilegios, no. Pero aparte digo, hay algo no sincero. Yo digo, gano 100. Mi sueldo es 100, muestro el recibo de sueldo. Sí. Si tengo todos estos beneficios, tengo que reconocer que tengo un adicional del sueldo, porque digo, si no empezamos a decir, quiero que de paso pasamos del 70% de pedido de recomposición salarial al 30%. ¡Wow! Hay digamos que algún número que se hizo mal, pero digo, el salario no es el recibo de sueldo, son todos estos beneficios. Pero esto pasa en cualquier empresa privada. El que laburó alguna vez en una empresa privada sabe que te dan adicionales y se consigan parte del sueldo. Déjame contarte algo que no sé si lo tienen ustedes muy presentes o no. Brasil tenía una empresa estatal que se llama Varig. Sí, claro. ¿Ustedes se acuerdan quién cerró Varig? Lula. Lula.
Y Uruguay tenía una empresa estatal que se llamaba Pluna. Pluna, claro, ¿cómo no? ¿Y se acuerdan quién cerró Pluna? Pepe Mujica. ¿Ok? Entonces, o sea, no es una cuestión ideológica. No es ideológica, pero además hay una cosa. ¿Por qué Lula y Mujica? Digo, porque que no nos venga a correr viró con el tema ideológico de esto. Una empresa de aerolíneas, en realidad, ¿qué segmento de la población lo usa? En general, el segmento de población es de mayores ingresos. Con mayor poder adquisitivo. Gracias a Dios con las low cost, etcétera, ahora Aerolíneas... Hubo gente que viajó por primera vez. Aerolíneas lanzó, digamos, una franja en la noche. ¿Sabes por qué lanzó? ¿Sabes por qué? Porque Aerolíneas bloqueaba los slots en el aeropuerto. Tenía aviones parados de 20 horas, bloqueándole a la competencia el acceso al aeropuerto. Por eso se hizo el Palomar, porque Aerolíneas tenía bloqueado. Entonces el nuevo secretario de Transporte, Franco Mogueta, está haciendo un trabajo espectacular, le dijo a Aerolíneas, vos no puedes tener acá un avión parado, bloqueándome en el aeropuerto más congestionado de Argentina, en el pivot del mercado de la comercial de Argentina, vos me agarrás un slot y me lo tenés parado. Entonces, le saca los slots a Aerolíneas, no para que no los tenga. Los slots, ¿qué son? Los estacionamientos, lo digamos como un permiso de estacionamiento. No para que no los tenga, simplemente para que no bloquee la competencia. Claro. Y entonces le abrió 7 slots a JetSmart, le abrió 7 slots a Flybondi. Aeroparque funciona totalmente, no es necesario el Palomar, pero a ver, entendemos, digamos, el nivel de locura. A ver, Federico, la guerra de guerrilla que le hicieron a LAN. A LAN, sí. Que se terminó yendo de la Argentina porque lo asfixiaron. Y esto fue en complicidad con el gobierno nacional. Un teorema, yo tengo una cosa que se llama el teorema de la empresa, la imposibilidad de la empresa pública. Y el teorema dice que tu regulación en un sector, la calidad de la regulación en tu sector, es inversamente proporcional al tamaño de tu empresa pública en ese sector. Porque claro, porque en toda cualquier economía vos querés que el que regula una industria esté separado de los participantes de la industria, entonces que pueda regular con un sentido social y de competencia y de beneficio del consumidor. Ahora, si vos sos dueño de la empresa, el regulado es el regulador. Y entonces pasan estas cosas donde vos tenés una empresa que termina en algún sentido perjudicando la posibilidad de competencia. Una última aerolínea, poneme la placa de Viró. Cuando ellos, digamos, amenazan, esto se va a poner peor, el conflicto se va a poner peor. ¿Están preparados para eso en el gobierno, crees? Sí, porque es un convencimiento absoluto de que vos no le podés pedir al contribuyente para financiar estos privilegios. Yo le digo al señor Viró que nos diga, ¿los empleados de aerolíneas están dispuestos a tomar la empresa? Si se le transfiriéramos, hacerse cargo de la empresa. Entonces, en vez de decir, de asustar, dice, bueno, sí, que diga, nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo de la empresa. Me gustaría escuchar eso. Ojalá que no, porque yo tengo un afecto emocional y creo en las líneas de bandera. Pero planteaste Varig, planteaste Pluna, podemos llegar a Italia, que era una mega... Digo, ¿Eso es una provocación a Viró o estarían dispuestos a hacerlo? El mercado aerocomercial, ya es muy diferente a lo que era hace 40, 50 años. Hoy los aviones es un leasing, vos armás una empresa en poco tiempo alquilando los aviones, no es que tenés que tener una mega infraestructura, un mega capital para comprar los aviones, eso ya no existe más. Pero mi pregunta era, si se endureciera a lo Viró, ¿la opción de decir se cierra la empresa por quiebra está en el horizonte del gobierno? No, pero me parece que, digamos, está la opción de privatización. Hay un proyecto de Hernán Lombardi que acaba de presentar los 28 diputados del PRO y que La Libertad Avanza va a acompañar, que ustedes lo mencionaron hace unos minutos. Entonces ese va a ser un proyecto, vamos a llevar ese debate al Congreso, así que me parece que sería la opción 1. Y siempre está disponible la opción de transferírsela a los empleados, porque ya estaba en el DNU 70 y está en la ley bases también. Entonces, o sea, no es una provocación, puede ser una posibilidad. Es una posibilidad, entonces me parece que pongámosla sobre la mesa. De esto habrá capítulos. Pero lo que sí decís, no vengan a pedir aumentos de sueldo a costa del contribuyente, cuando lo que estás haciendo es tenés una libertad absoluta para operarte comercialmente y estás sosteniendo todos estos privilegios que acabamos de mencionar. Vamos a hablar del presupuesto. Sofi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pero están procesando una información sobre la SAD, sobre la sociedad, otra de las batallas. En realidad sobre la AFA, que está vinculado. Se politizó todo el tema, Chiquitapia, la SAD, todos los dirigentes del fútbol que se muestran proclives a las sociedades anónimas deportivas, están en la mira, aparentemente. Fasi, ahora en este último fin de semana, Sebastián Verón,
¿no? Con Estudiantes de La Plata. Ponémela ahora, dale, ya que estamos, y pasamos al presupuesto. No, y te hago un comentario sobre esto. Luis, a ver. Hay una decisión en este momento de democráticamente tener lista única. No. Se ha presentado la única lista de candidatos para el Comité Ejecutivo de la AFA por el periodo 2028 y ahí van a reconocer la foto a todos personajes de la renovación futbolística. Toda gente nueva, joven, caras jóvenes, con ideas absolutamente innovadoras. Chiquitapia en el medio. ¿Quién me dicen que está como... ¿Quién me decía que estaba... A ver, miembros titulares, ¿quién? Vicepresidente Juan Román Riquelme. Mira. Sí. Con razón, Juan Román dijo que el Chiquitapia y Julio Humberto Grondona habían sido los dos dirigentes más importantes de la historia del fútbol. Yo creo que la batalla contra la libertad es muy difícil de ganar, ¿no? O sea, lo que el gobierno ha propuesto es simplemente darle más libertad a los socios para que elijan cómo quieren organizarse. O sea, la batalla de la AFA es una batalla en contra de que los socios tengan libertad para organizarse y que quieren que se mantengan en este régimen de organizaciones sin fines de lucro donde no puede entrar el capital. Y te cuento una experiencia en España, cuando creo que era a mediados de los 90, muchos de los clubes tenían problemas económicos, hubo un decreto del rey de España que dijo, miren ustedes señores, ustedes tienen mucha deuda con el Estado, entonces tienen que cancelar esta deuda. Entonces los equipos que pueden cancelar la deuda pueden seguir funcionando así. Los que no se tienen que convertir en sociedad anónima para que entrar capital y pagar la deuda. Entonces digo, Javier nunca va a hacer una cosa así, porque Javier todo lo que hace es, siempre no es obligar, sino dar más libertad que la gente pueda elegir. Pero sí quiero poner sobre la mesa que hay un tema también fiscal acá. Porque si vos querés, porque el fútbol tiene unos grandes privilegios impositivos, previsionales, etcétera. Entonces digo, si vos querés organizarte de una manera que lleva a la quiebra del fútbol y que lleva a que las cuentas estén y que no puedan pagar con sus obligaciones tributarias, en realidad la postre es el contribuyente. Tu elección, nuevamente, tu elección Lo que pasa es que de cómo el fútbol se organiza, claro, en realidad lo está pagando el contribuyente. Entonces eso me parece que también lo vamos a tener que discutir. Definime en una frase al Chiquitapia. No, tomo la quinta amendment. La enmienda. Bueno, hablemos del presupuesto. Ayer tuvimos una mesa acá, dijimos, entendimos que lo que presentaba el presidente no eran los números del presupuesto, era un concepto. Una regla técnica. Sí. Cómo calcular a partir de ahora el presupuesto en base, primero, a los ingresos que se tengan para cumplir con las obligaciones. Y en función de eso, después ver si se pueden bajar impuestos y cómo se administran los recursos. Te voy a decir una cosa que para mí quizás haya pasado desapercibido, pero los que estamos en contacto con el presidente, para nosotros fue un cambio bastante redobló la apuesta al presidente en lo que dijo ayer. Vamos por partes. Punto número uno, hay un convencimiento, todo lo que se gasta se paga. Entonces la mejor manera de bajarle la carga al contribuyente es bajar el gasto, ¿okay? Porque repito, él lo dijo muy claro, o se paga con impuestos, o se paga con inflación, o se paga con impuestos futuros. No hay almuerzos gratis. No hay para almuerzos el Estado. gratis. Entonces, si vos realmente decís cómo quiero bajarle la carga tributaria a la Argentina, tenés que bajar el gasto. Por eso yo digo a los empresarios, no nos pidan baja de impuestos, pídanos baja de gasto. Esa es la manera que vamos a poder bajar los impuestos. Y de hecho lo ves que, por ejemplo, el presupuesto que acaba de presentar el ministro Luis Caputo, por ejemplo, ya hay un impuesto que no está más, que es el impuesto país, pero se mantiene el equilibrio fiscal. Entonces, ¿eso cómo se logra? Se logra bajar el impuesto país porque el gobierno hizo el esfuerzo para bajar los gastos y con equilibrio fiscal uno puede empezar a bajar los impuestos. Por supuesto que también se bajó, 2,5 puntos de emisión monetaria, que es básicamente una baja de inflación. Pero te digo dónde está para mí, si me permitís, lo que dijo diferente es... Uno puede decir, el Congreso, ¿qué venimos diciendo nosotros? El Congreso, si quiere hacer un gasto, nosotros vamos a vetar cualquier proyecto que no venga con su financiamiento. Ah, lo tenemos eso. O sea, para, interesante porque para que ilustrar lo que estás diciendo como concepto. Mirá. El político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público le está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Si no es así, será vetado.
Paralo ahí, porque pusiste justo la parte donde hay un cambio. ¿Qué veníamos diciendo nosotros? Si el Congreso quiere gastar, tiene que decir cómo lo va a financiar, ¿ok? Por ejemplo, puede decir, gasto más, bueno, y pongo la cara y digo, lo financio de esta manera. Pero el presidente dijo otra cosa, dijo, no, eso tampoco es aceptable. Porque fíjate cómo lo dijo, si vos querés aumentar un gasto, no vale que me digas qué impuestos vas a subir, porque no quiero que subas los impuestos. Me vas a tener que decir qué gasto vas a bajar. Claro. ¿Se entiende? Sí, Entonces sí, ya no está más siquiera sobre la mesa cuando se presenta este presupuesto que el Congreso diga gasto más, cobro más impuestos. No, vos querés gastar más en algo, baja gasto. Me tenés que bajar otra cosa. Sofi. Entonces eso es consistente con la idea que tiene el presidente de ir bajando el peso del Estado sobre la economía. Pero por ejemplo, no es para que suene una chicana, pero cuando salió el decreto que le aumentaba en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la CIDE, está bien, no es mucho, pero ahí tampoco hubo en ese decreto de dónde iba a salir para financiarse esa plata. No, porque eso eran partidas que ya estaban en el presupuesto y que simplemente se reasignaron, claro. ¿Del presupuesto del año pasado? Claro, del corriente. A mí me sorprende el presupuesto que marca un modelo. Sí. El primero, el que acaba de decir, que creo que finalmente hemos aprendido, incluso los ignorantes de la economía, no se puede gastar más lo que sea. Pero después se dice, se tiene en cuenta defensa, seguridad y hace una mención a UH. Salud, educación, ¿no son prioridad como defensa y seguridad? Sí, son prioridad. Igual recordá, Luis, que la salud es primordialmente una tarea de las provincias, ¿no? O sea, la salud está descentralizada en las provincias, nos parece que estamos de acuerdo con ese concepto federal, o sea, es básicamente una tarea de ordenamiento y de, digamos, de alguna manera de direccionamiento del sistema, pero la provisión, tanto la educación como la salud, son eminentemente tareas del sector de las provincias. A mí no me queda claro el tema obra pública. ¿La van a hacer las provincias, la obra pública? ¿Y de qué manera? Porque hasta ahora la intervención en sostener las rutas no está muy claro. Aunque ayer me decía el secretario de Hacienda que hay una partida específica para eso. Para rutas nacionales, por ejemplo. Para rutas nacionales, obviamente. Mira, Javier vino con el mensaje fuerte del recorte de la obra pública. Me decía, el ministro Caputo me decía, mira esto, me dice, mira, lo encontramos acá, me dice, mira, acá tengo un préstamo del BID y del Banco Mundial de $1.000 millones para alcantarillas. Entonces, si la alcantarilla es una obra que tiene que hacer el gobierno nacional, no ¿sabe parece. el gobierno nacional dónde hay que hacer? Entonces, en realidad, nos dimos cuenta que lo que estaba montado bajo el paraguas, bajo el nombre de obras públicas, era una gran manera de transferir recursos del Tesoro Nacional a las provincias. ¿Y sabes qué? Había en el Ministerio de Obras Públicas una unidad básica de la Cámpora que iba recorriendo ciudad por ciudad vendiendo esa obra pública, ¿me seguís? Ya sea por favores políticos o vaya a saber de qué otro tipo. Entonces, ¿cuáles serían las obras públicas nacionales? La hidrovía, podés pensar en las rutas nacionales, quizás, sí, la pero digo, Córdoba-Rosario. lo que Argentina había montado como una estructura de obra pública, en realidad ocultaba un mecanismo de transferencia de la nación a las provincias que era un vehículo de corrupción, tanto, digamos, en cómo se otorgaban las obras, el presidente ha hablado, ¿no?, de la Cámara Argentina de la Corrupción, pero también, digamos, en los favores políticos que se vendían para, digamos, canalizar esa corrupción. Entonces, eso no tiene sentido mantenerlo, creo que nunca lo tuvo, en un gobierno honesto y que quiere cuidar los recursos públicos, y esas obras las tienen que hacer las provincias y las municipalidades. ¿Le sacaron un peaje a los moyanos? ¿A los camioneros? ¿Qué fue lo que le quitaron el Linti y Ruta? Sí, en realidad fue hoy el Ruta y el Linti ahora viene en unas semanas, pero nosotros creo que todos hemos escuchado acá que es más caro mover un contenedor de Mendoza a Buenos Aires. Eso es más caro que llevarlo de Buenos Aires a Rotterdam, ¿correcto? Eso lo hemos escuchado todo el tiempo. Sí. Entonces, cuando vos te pones a ver, digamos, la regulación, porque digo, es casi escandaloso, claro, vos ves todos los sobrecostos que tenía el transporte de cargas, bueno, entonces te das cuenta por qué eso ocurre. Pero esos son costos que nos sobrepusimos, nos impusimos a nosotros mismos. Claro, entonces, costos que eran un negocio para alguien. Bueno, sí, como siempre. Entonces, acá nosotros hicimos dos cosas en el decreto que salió hoy, publicado sobre Ruta. El primero es el siguiente. Vos el Ruta es un registro único de transporte de automotor, un registro que vos tenías que sacar para mover carga. Sí. Para todo vehículo que tuviera una carga mayor de 700 kilos. Por eso en Argentina, fíjate el absurdo al que se llega, que las camionetas en Argentina son de doble cabina.
Claro, ¿Por qué? El único lugar en el mundo. Porque si hay un doble camino son autos. claro, no son Entonces, considerados. entonces no son considerados de carga, ¿ok? Entonces, un número nosotros llevamos de 700 kilos a 3.500 kilos, con lo cual liberamos a toda la industria de la fletería y del transporte liviano de este incordio. Este incordio, para que te des una idea, había 120 centros en Argentina a la cual la gente tenía que ir. Se hicieron 150.000 trámites el año pasado. Los transportistas pagaron 500 millones de pesos para hacer estos trámites, que a veces duraban 70 días, con lo cual vos podías tener el camión parado 20 o 30 días con un costo económico. Imagínate, o sea, ahí ya aumentaste 12% el costo. Entonces, lo que hicimos fue que ese registro ahora simplemente es digital, o sea, mandás digamos, entras al TAR, que es el trámite a distancia del gobierno, te registrás, es absolutamente gratuito, no hay ningún costo, no demora más de 5 días y 3.500 kilos, ya abajo de eso estás totalmente liberado. Entonces empezamos a sacar costos, pero todavía faltan 4 o 5 de estas que vienen, ¿no? Así que la verdad que es como uno dice, qué locura es lo que este país ha hecho consigo mismo. Punto suspensivo, porque esto recién empieza, imagino. Desde Hay muchísimo más. la Esto ley recién empieza. hojarasca. Gracias, Federico, No, por a vos, venir. Gracias, gracias. ministro.